Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno. ¿Os gusta Bad Bunny? A mí tampoco. Hace un par de semanas me fui de vacaciones con unas amigas a una isla increíblemente frondosa, verde y llena de vida llamada Fuerteventura. Pero bueno, el caso es que como éramos 4 personas, cada una eligió unas canciones para una lista de reproducción. Las mías eran básicamente Rosalía y las de mi amiga Soleni eran de Bad Bunny. Aparte de prestar atención a las letras que eran pura poesía, Qué rico tu mamá, ese totito es la eminencia. me fijé en una característica fonética de la que nunca he hablado. El gatito tuyo te perdió por negligencia. El lambdacismo, es decir, convertir un sonido en el de la L. ¿Es un rasgo de un español malo? Hola, buenas tardes. Si sois de España, seguramente habéis escuchado a algún andaluz decir mi arma en lugar de mi alma. Convertir un sonido en el sonido r es un fenómeno que se llama rotacismo y es bastante común incluso en latín. En latín existe un cambio muy famoso. Las S intervocálicas se convierten en Rs, o sea, la S que está entre dos vocales pasa a ser una R. Es más, en el latín clásico que estudiamos en el colegio o en el instituto, se puede ver fácilmente este fenómeno en palabras muy comunes, como onos, honoris. Cuando la S se mantiene como consonante final de palabra, sigue siendo una S, pero cuando está entre dos vocales, pasa a convertirse en una R. También pasa lo mismo con la palabra res, de la que viene nuestra palabra república, que si la declinamos en el caso genitivo plural, tenemos rerum. Pero esto solo pasa con la S. No, cuidado. De lámpada, por ejemplo, viene nuestra lámpara. Pero solo ha pasado con las lenguas que vienen del latín. No es solamente común en las lenguas itálicas romances, sino también en otras, como en inglés, por ejemplo. El pasado del verbo to be en inglés es was en singular, pero en plural, were. Vale, un momento. Pero en español, esto solo pasa en Andalucía. No. En España puede escucharse a gente mayor de la zona central del país decir mirmo en lugar de mismo. La neutralización de R y L es relativamente común en ambas direcciones. Neutralización. Esto es muy difícil de explicar, pero digamos que es la forma más precisa de llamar a esa confusión entre dos sonidos. Vale, entonces es muy normal que se cambie la R por la L y viceversa. Exacto. ¿Por qué? Porque las dos son consonantes líquidas y comparten rasgos fonéticos. En el paso del latín al gallego-portugués, muchas Ls latinas se convirtieron en Rs. Por ejemplo, obrigado viene del latín obligatus. ¿Por qué? Porque es la forma abreviada de la expresión fico lle obrigado. Perdón, Leo. O sea, quedo obligado por el favor que me hizo. De hecho, la neutralización R y L es muy temprana y se da desde los orígenes del español. Carquerem nos da cárcel. Además, tenemos testimonios de esta neutralización en textos de casi todas las épocas y casi todas las zonas del país hasta la Edad Moderna, época en la que ya se reducen a Andalucía. Otro ejemplo de lo fácil que es confundir ambas consonantes podría ser el nombre del país Argelia, que en francés, por ejemplo, tiene los sonidos invertidos. Algérie. También es verdad que este fenómeno ha adquirido mayor extensión y fama en las hablas del sur de España, sobre todo en Andalucía occidental, donde es muy común escuchar argo por algo, arma por alma, y también, aunque en menor medida, puede encontrarse en las zonas sureñas de Extremadura. Una peculiaridad que diferencia este rotacismo andaluz del de las otras lenguas que ya os he dicho es que se da solamente en posición implosiva, es decir, a final de sílaba. Mardá, maldad, sarto, salto. ¿Y por qué en Andalucía tiene más presencia que en otras zonas de España? Bueno, hay mucho debate con respecto a esto. Hay quien dice que es por influjo de los repobladores gallegos, portugueses y leoneses en la zona tras la Reconquista. Y hay quien dice que es por influencia del árabe. Muy poco probable. Lo que está claro es que no está claro. Vale, pero Bad Bunny no habla con rotacismo, sino con lambdacismo. Madre mía, qué palabra más difícil de pronunciar. Exacto, pero si te fijas, no se neutralizan, no se cambian todas las R's por L's, solamente las que están en posición implosiva, o sea, a final de sílaba. Eso, comer, comel, harto, alto. A este cambio se le llama lambdacismo porque viene de lambda, que es el nombre de la letra griega que representaba este sonido en griego. Y el lambdacismo consiste en convertir un sonido en el sonido
Todos conocemos este fenómeno porque hemos escuchado a puertorriqueños y cubanos que lo hacen, porque allí es mucho más común el lambdacismo que el rotacismo. Pero cualquier neutralización de estos dos sonidos, ya sea de R o L, es común en el español de América, sobre todo en la zona del Caribe. Es lo contrario a lo que hemos visto en Andalucía, donde es muchísimo más común el rotacismo. Pero en Andalucía solo hay rotacismo, ¿no? Yo nunca he escuchado a nadie en Andalucía decir comel en lugar de comer. Pues escucha, el lambdacismo existe en la parte oriental de Andalucía, pero como ya he dicho, es menos común que el rotacismo. Precisamente la isoglosa, frontera, que separa las zonas en las que hay una neutralización de R a L de las zonas en las que hay una neutralización de L a R, es uno de los que divide los dos grandes grupos de las variedades andaluzas, el oriental y el occidental. Pero esto no es lo único que separa estas dos variedades, ¿vale? Hay más cosas. También hay que decir que en el lambdacismo no tenemos un fonema exactamente igual al de una L, al que yo he hecho, sino precisamente eso, una neutralización. Es decir, algo intermedio entre una R y una L, que yo no lo sé hacer. Pero para la mayoría de hablantes, igual que para mí, es rápidamente identificable como L. Pero que se dé uno de los dos fenómenos no significa que no se dé el otro. O sea, a veces conviven los dos. Por ejemplo, se han encontrado zonas en Colombia y Chile en las que conviven tanto el rotacismo como el lambdacismo. Pero entonces, ¿Bad Bunny habla mal? Bueno, vamos a ver. Obviamente, ni el rotacismo ni el lambdacismo tienen buen prestigio social y se suelen rechazar socialmente. ¿Significa esto que sea un lenguaje malo o feo? Pues yo creo que sí. No. Os recuerdo que el prestigio se lo dan los hablantes. No hay nada en la lengua que diga que esté mal. Es más, no existe el concepto de bien y mal en la lengua. Ya hemos visto que históricamente es algo común, que en unas regiones se desarrolle de forma diferente a otras y que seamos nosotros los que valoremos que en unas suena mejor y en otras peor, es algo totalmente subjetivo. Y realmente lo que de verdad quiero que os llevéis de este vídeo es que Bad Bunny es un poeta como la copa de un pino y que Fuerteventura es perfecta para hacer arborismo. Por cierto, arborismo, otra palabra que tiene rotacismo, arborismo. Bueno, a partir de ahora voy a tener una vez al mes un invitado muy especial que va a participar en el Lingurreto, un concurso lingüístico bastante difícil en el que el público también puede participar. Si queréis ver el directo completo podéis hacerlo de forma gratuita el día en el que lo hacemos, por eso se llama directo, en YouTube. Si os suscribís y le dais a la campanita, os va a avisar cuando sea. Pero este vídeo desaparecerá de YouTube después del directo y solamente estará disponible para los Patreon. Os dejo el link de mi Patreon en la descripción por si queréis apoyar el canal. Sin embargo, si por lo que sea no podéis ver el directo y tampoco podéis suscribiros al Patreon, sí subiré una versión más resumida del Lingurreto a YouTube. ¡Hala! Estad atentos porque en el próximo vamos a tener un invitado súper especial. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!